Muchas gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señor ministro. La interpelación que traemos hoy es muy sencilla. Únicamente se pide que se inicien los trámites de adhesión para la ratificación de la Convención de Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad. A pesar de que fue adoptada y abierta la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 2391 de 26 de noviembre de 1968, a día de hoy España sigue sin adherirse a la Convención. Creemos que no puede haber justificación alguna para que un Estado democrático no se comprometa con la persecución de los más graves delitos, sin limitación alguna de tiempo, en el tiempo, y con la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En este marco, prestigiosas organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional han pedido recientemente al Estado español que inicie el proceso de adhesión sin reservas a la referida convención. Aquí en el Senado, en la Comisión de Justicia, tuvimos el honor de oír en comparecencia al presidente de Amnistía Internacional en España y, además, ahora se han manifestado explícitamente en relación a esta interpelación instando al Gobierno a que inicie dichos trámites. Pero su Gobierno no ha hecho el más mínimo movimiento para iniciar el trámite. Es tremendamente llamativo que dicha convención haya sido ratificada por 55 países, entre los que se encuentran, por ejemplo, países como Rusia, como Túnez o como Perú, y que entre ellos no se encuentre España. Y les recuerdo que la firma y ratificación de la Convención de la ONU fue un compromiso ya adquirido en la 9ª legislatura, en el marco del Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado por el Consejo de Ministros del Gobierno del señor Zapatero, el 12 de diciembre de 2008. No sé qué presiones y de quién tuvo el PSOE para cambiar de opinión, pero han pasado 10 años desde ese compromiso y seguimos igual. En alguna contestación a preguntas parlamentarias se decía que se estaba realizando un análisis jurídico de las implicaciones de este texto tras el que debía decidirse la adhesión de España al mismo. Durante dicho proceso de análisis se suscitó la posibilidad de que ciertas medidas de la Convención pudieran ser contrarias al principio de irretroactividad de la ley penal y que dicho análisis sobre la posible adhesión de España a este instrumento seguía su curso. Y nunca más se supo. Pero es que les diré más. Su partido, el Partido Popular y también el Partido Socialista, en la Comisión de Exteriores del Congreso, celebrada el 14 de septiembre de 1994, votaron a favor de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida Iniciativa per Catalunya, instando al Gobierno a remitir el instrumento de ratificación del convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, que fue aprobada por unanimidad. 23 años después no se ha llevado a cabo lo que en su día se instaba al Gobierno. El portavoz del Partido Popular, el señor Muñoz Alonso Ledo, justificaba el apoyo diciendo que estos crímenes no son anónimos, sino que tienen autores concretos. Y leo textualmente del Diario de Sesiones: por esas circunstancias de que aparecen investidos de la autoridad de los Estados, en muchas ocasiones esos autores se benefician de una impunidad de facto. Creo que hay que reaccionar ante esa situación y hacer cuanto esté en nuestra mano para evitar esa impunidad. Sin embargo, las razones que apoyan la imprescriptibilidad van mucho más allá de lo que podríamos llamar oportunidad política. Razones políticas o razones jurídicas no solo para evitar la impunidad. Se trata también de argumentos existenciales, porque estos crímenes suponen llegar a los abismos de la abyección y de la infamia y suponen el más alto grado inimaginable de degradación del individuo. Por eso creo que todo lo que se haga para reaccionar contra ellos sería realmente poco. Por todo ello, creemos que no es concebible el olvido ante estos delitos y que la sociedad y la comunidad internacional no pueden permitirse olvidar ni siquiera perdonar a los agentes de estos crímenes. Esto decía su portavoz. ¿Qué nos hemos perdido por el camino? ¿Es un ejercicio de hipocresía decir una cosa y luego hacer otra, o mejor dicho, no hacerla? ¿Qué intentan evitar nuestros gobiernos durante todos estos años? ¿Qué esconden nuestros gobiernos para negarse a firmar el convenio cuando hace más de 20 años
¿Todo el mundo estaba de acuerdo en ratificarlo? Espero, señor ministro, que en su contestación a la interpelación me conteste a estas cuestiones. Si bien es cierto que en el ordenamiento español, desde la reforma del Código Penal operada por la Ley Orgánica 15/2003, ya está consagrada la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y lesa humanidad, también es cierto que entre la redacción del Código Penal y la de la Convención hay una gran diferencia, que en el artículo 1 de la Convención se establece la imprescriptibilidad cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido, algo que desde luego el Código Penal no recoge. De ahí muy probablemente vengan las reticencias a firmar dicha adhesión. Pero respecto a esta discutible cuestión de la posible aplicación retroactiva de la Convención o de la redacción dada al artículo 131 del Código Penal, habrá que tratarse en el momento de enjuiciar el caso concreto y no evitando dicho debate mediante la omisión a los llamamientos que se hacen desde Naciones Unidas a la adhesión. En todo caso, un debate que les corresponde a los órdenes judiciales o constitucionales, no a ustedes. Precisamente ese era el objetivo del convenio, la imprescriptibilidad, y por una razón evidente, y es que en los llamados crímenes de guerra y de lesa humanidad, normalmente la autoría de tales crímenes correspondía a quienes ostentaban la titularidad del poder del Estado o de poderes paralelos. Por ello, y para asegurar la efectiva represión de estos crímenes, cuyo enjuiciamiento y castigo se vería amenazado de aplicarse las normas de derecho interno relativas a la prescripción de los delitos ordinarios, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó esta convención. Claro que es una excepción de un principio básico del derecho penal, pero absolutamente justificada, básicamente por dos razones. Primero, porque la extrema gravedad y repugnancia que para cualquier mente civilizada representa estos delitos así lo justifica. En segundo lugar, porque los autores de estos delitos normalmente actúan protegidos por una fuerte impunidad de tal naturaleza que prácticamente hacen imposible la persecución de estos delitos, a no ser que se haya producido un cambio de régimen o una derrota militar, como sabemos muy bien en Europa y en España. Con todo esto parece coherente y es de justicia la adhesión de España a la Convención de las Naciones Unidas sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, aunque sea 50 años después de su nacimiento. Hoy no puede haber justificación alguna para que un Estado democrático no se comprometa con el resto en la persecución de los más graves delitos que a todos nos repugnan, sin limitación alguna en el tiempo, con la consiguiente contribución a la paz y a la seguridad internacionales y a la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La adhesión de España a dicha convención debe formularse por un imperativo ético y como consecuencia ineludible del respeto y compromiso del Estado español con la evolución del derecho internacional de los derechos humanos. No podemos obviar las observaciones finales al quinto informe periódico de España realizadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas del 30 de octubre de 2008 en el sentido de recordar al Estado español la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y de recomendarle tomar las medidas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales. Tampoco podemos obviar que la ratificación de la Convención es una recomendación a España del propio Parlamento Europeo, ni que el informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, publicado recientemente el 7 de septiembre de 2017, recomienda al Gobierno que ratifique dicha Convención. Resulta, por tanto, incomprensible, a la par que llamativo, que el Estado español no haya suscrito el convenio a día de hoy. Esta ausencia manifiesta de voluntad es buena muestra de que a día de hoy el Estado español sigue imponiendo obstáculos con el fin de evitar cualquier intento de investigación de los atroces crímenes cometidos en el pasado. Tenemos el deber no solo de firmar y ratificar la Convención, sino que además de cerciorarnos de que no exista ningún tipo de disposición legal que ampare la prescripción de los crímenes de lesa humanidad. ¿Qué mejor momento para ratificar el convenio y demostrar el compromiso de este país con los derechos humanos que ahora que España es miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Sí, como dice la web de su ministerio, del Ministerio de Exteriores, España es un país profundamente comprometido con los derechos humanos. Estoy convencido, señor ministro, que se va a comprometer ahora en su turno a ratificar, a iniciar los trámites para la ratificación de este convenio en esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Comorera.
Gracias, señor presidente. Gracias, senador Colmorera, por su interpelación. España es, como usted sabe, un Estado democrático avanzado que, como recogen los principios y objetivos de nuestra política exterior, consagrados en la Ley 2/2014 del Servicio y de la Acción Exterior del Estado, defiende un orden internacional basado en normas e instituciones multilaterales sólidas y eficaces. Estamos profundamente comprometidos con el Estado de Derecho, con la justicia internacional y con la lucha contra la impunidad. En especial, apoyamos plenamente la lucha contra los crímenes internacionales más atroces, pues atentan contra la esencia de la humanidad. Son los conocidos como delitos contra el derecho de gentes, como el genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad. Desde que se activó en el ámbito de las Naciones Unidas la idea de la justicia penal internacional, España se ha distinguido por su apoyo político y su contribución en el plano técnico a todos los trabajos en esa dirección, incluido su apoyo al establecimiento de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia o para Ruanda. Asimismo, participamos activamente en todo el proceso negociador que llevó a la adopción del Estatuto de Roma y a la creación del Tribunal Penal Internacional, siendo uno de los primeros países en ratificar dicho estatuto el 24 de octubre del año 2000. Este compromiso en la lucha contra estos crímenes atroces debe hacerse, como bien apunta su señoría, con carácter de imprescriptibilidad. Así lo ha entendido la comunidad internacional y así lo ha entendido España. Por ello, el Estatuto de Roma, plenamente vigente en España, incluye en su artículo 29 la imprescriptibilidad de los crímenes competencia del Tribunal Penal Internacional. El artículo dice en cuestión claramente que los crímenes de la competencia de la Corte no prescribirán. Y lo mismo recoge nuestro Código Penal en su artículo 131, apartado 3, que establece que los delitos de lesa humanidad y de genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidas en el caso del conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614, no prescribirán en ningún caso. Ahora bien, por otro lado, hay que recordar que en derecho internacional aplicable en España y en nuestro ordenamiento nacional se recoge el principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, piedra de toque de todo sistema penal moderno. Así lo establecen, por ejemplo, los artículos 11 y 24 del Estatuto del Tribunal Penal Internacional. En concreto, el artículo 11 de dicho estatuto afirma que la Corte tendrá competencia únicamente respecto de los crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto. Y, por su parte, el artículo 24.1 señala que nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente estatuto por una conducta anterior a su entrada en vigor. En similar sentido de aplicar el principio de irretroactividad se expresa el artículo 7, apartado 1 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En este marco, le reitero que nuestro compromiso con la justicia internacional y la lucha contra la impunidad son firmes. El pasado mes de diciembre, España apoyó la activación del crimen de agresión por parte del Tribunal Penal Internacional en la Asamblea de Estados Partes, que finalmente fue adoptado por consenso. La activación de la competencia del Tribunal Penal Internacional sobre este crimen es un paso histórico y completa el legado de Nuremberg. De acuerdo con la enmienda entonces aprobada, una persona comete un crimen de agresión cuando, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión que, por sus características, gravedad y escala, constituya una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas. España ratificó esta enmienda en 2014
A día de hoy son 35 los Estados que lo han ratificado. Igualmente, España ha apoyado la enmienda del artículo 8 del Estatuto y la ampliación de los crímenes de guerra que son competencia del Tribunal Penal Internacional. En cuanto a los esfuerzos de universalización, España ha buscado mejorar la relación del Consejo de Seguridad con el Tribunal Penal Internacional desde su condición de miembro no permanente durante el bienio 2015-2016 y en el año 2016 como punto focal del caucus del Tribunal Penal Internacional en el seno del Consejo de Seguridad. Más allá del Tribunal Penal Internacional, nuestra labor para reforzar la lucha contra los crímenes atroces. En esa labor, España impulsó en 2015 el primer debate en el Consejo de Seguridad sobre la responsabilidad de proteger, un debate abierto en el que participaron buena parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas. También le digo, y usted lo ha recordado, que como miembro del Consejo de Derechos Humanos hasta 2020 utilizaremos esta plataforma para promover la universalidad del Estatuto de Roma. Otro de los ámbitos en los que queremos trabajar para seguir avanzando en reforzar la justicia penal internacional es una iniciativa que tiene por objeto la consecución de un tratado multilateral de asistencia legal mutua y extradición para el enjuiciamiento en el ámbito nacional de los crímenes internacionales más graves. Se trata de una iniciativa complementaria al Estatuto de Roma que permitirá seguir avanzando en algo en lo que su señoría y este ministro están de acuerdo. Aquellos que cometen estos crímenes no deben quedar impunes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro de Exteriores. Gracias, señor vicepresidente. Señor ministro, no me ha contestado nada. No me ha contestado nada. Es decir, sí o no. ¿Lo vamos a ratificar o no lo vamos a ratificar? He deducido por su respuesta que no. Y no entiendo cuál es el cambio de posición de su partido desde el año 94, donde estaban a favor de firmar esto, a la que tenemos hoy en día. Y eso no me lo ha contestado. Está claro que la adhesión en sí no resulta problemática. Lo que puede resultar problemática, y eso lo sabemos tanto usted como yo, es la pretendida aplicación retroactiva de la misma, o lo que es lo mismo, de las disposiciones legales del ordenamiento jurídico español que deban modificarse en ese sentido y abrir el melón de investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en la guerra civil y en la dictadura. Ese es el verdadero problema de no ratificar este convenio, no nos engañemos. La adopción de sanciones penales por la comisión de graves violaciones de derechos humanos atiende a la necesidad de que los presuntos autores respondan individualmente por la comisión de tales hechos. Esto es el motivo de discusión. Fueron un ejemplo claro de cómo salvar las objeciones de retroactividad a los juicios de Nuremberg, que quebraron muchos de los principios de la dogmática penal moderna y, por tanto, la prohibición de retroactividad de las disposiciones desfavorables. Un logro justnaturalista que se impuso a un positivismo incapaz de dar respuesta a las atrocidades del régimen nazi. Tenemos también el ejemplo argentino y la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la que se declaró la nulidad de las leyes del punto final aprobadas en Argentina en los años 80. Según esa sentencia, la justificación válida o no de esas leyes en el momento de ser aprobadas de nada sirven a la hora de mantener su validez. La ratio legis era evidente: amnistiar los graves hechos delictivos cometidos durante el anterior régimen militar, en el entendimiento de que, frente al grave conflicto de intereses que la sociedad argentina enfrentaba en aquel momento, la amnistía aparecía como la única vía posible para preservar la paz social. La conservación de la armonía sociopolítica era valorada por el legislador como un bien jurídico sustancialmente más valioso que la continuación de la persecución penal de los beneficiarios de la ley. Así, la progresiva evolución del derecho internacional de los derechos humanos ya no autoriza al Estado a tomar decisiones sobre la base de ponderaciones de esas características, cuya consecuencia sea la renuncia
a la persecución penal de delitos de lesa humanidad, en pos de una convivencia social pacífica apoyada en el olvido de hechos de esa naturaleza. Eso decía el tribunal argentino. Es hora ya de abrir las puertas y dejar entrar aire, y la ratificación del convenio es importante para eso. Mire, aquí nadie quiere cadenas perpetuas como en Argentina ni prisiones permanentes. Eso ya lo traerán ustedes mañana con la moción que han presentado. Estamos en 2018, más de 40 años desde que terminó la dictadura. La ratificación del convenio nos hará avanzar en verdad, reparación y justicia. Y si luego hay que modificar la Constitución, lo hacemos. Ya lo hicieron ustedes con el 135 y no pasa nada. Le hago una pregunta para acabar. ¿Cree usted que se ha hecho justicia al juzgar los vuelos de la muerte en Argentina o no? Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señoría, le repito que, en opinión del Gobierno, en el ámbito de la justicia penal internacional, el Estatuto de Roma es el instrumento jurídico clave. Por ello, este Gobierno está plenamente comprometido con su universalización y con reforzar la cooperación con el Tribunal para mejorar su eficacia. La adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad del 68 poco aportaría en ese sentido. Permítame señalarle, además, que de esa convención son parte, como usted mismo ha dicho, 55 Estados, entre los cuales no está ninguno de los países más cercanos jurídica, política y socialmente a nosotros, como pueden ser Francia, Italia, Alemania, Reino Unido o Portugal. Por otro lado, en efecto, podría no encajar en nuestro ordenamiento. Les recuerdo que en el derecho internacional aplicable en España y en nuestro ordenamiento se recoge el principio de la irretroactibilidad de las disposiciones sancionadoras no favorables. En efecto, como digo, existen serias dudas sobre la constitucionalidad de algunos de los preceptos de la citada Convención. Y es que en nuestra legislación penal la imprescriptibilidad de tales crímenes se introdujo en el Código Penal en virtud de la reforma por Ley Orgánica 15/2003, que entró en vigor el 1 de octubre de 2004, siendo desde esta última fecha cuando resulta aplicable esta norma, evidentemente a los hechos que se produzcan tras su entrada en vigor, de acuerdo, repito, con el principio de legalidad penal y la irretroactividad de la ley penal desfavorable, según los artículos 9.3 y 25.1 de la Constitución. Esta interpretación es la que sigue el Tribunal Supremo en su sentencia de 27 de febrero, cuando afirma que, aun cuando los tratados internacionales sobre la materia fijaran la imprescriptibilidad de los delitos contra la humanidad, esa exigencia que ha sido llevada a nuestro ordenamiento jurídico interno tiene una aplicación de futuro y no es procedente otorgarle una interpretación retroactiva por impedirlo la seguridad jurídica y el artículo 9.3 de la Constitución y los artículos 1 y 2 del Código Penal. En definitiva, el principio de legalidad penal y la retroactividad de la ley penal desfavorables, máximas de relevancia constitucional, prohíben sin excepciones la aplicación retroactiva de la norma penal a hechos anteriores a su vigencia. Se ha recorrido mucho camino desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma en la persecución de los crímenes internacionales más atroces. Para España, seguir avanzando en el refuerzo y universalidad de dicho estatuto, así como en aquellos instrumentos complementarios, es nuestra prioridad. Muchas gracias. Muchas gracias.